Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Es necesario distinguir la diferencia que existe entre el catecismo y la catequesis viva, que es su finalidad. El catecismo presenta los contenidos, mientras que la catequesis viva hace vivir esos contenidos. Por eso, el animador grande de esta catequesis viva es, por dentro, el Espíritu Santo, pero por fuera, como su colaborador, lo es todo catequista. Por eso es necesario que el catequista prepare la catequesis viva con el testimonio personal, con la oración y también con el estudio. Que tenga objetivos claros, que tenga programas para llevar adelante. También es importante distinguir la diferencia que existe entre un catecismo mayor, como este catecismo de la Iglesia Católica, y el catecismo menor, que está orientado a estimular la catequesis viva. El catecismo mayor presenta los contenidos de los cuales los catecismos menores deben valerse para ponerlos en un lenguaje adaptado a sus catequizandos. La catequética moderna pide una catequesis integral que concilie, armonice e incluya. El proyecto de Dios y las aspiraciones del hombre. La revelación de Dios y la experiencia del hombre. Los dones sobrenaturales y los valores humanos. La persona y la comunidad. La doctrina y la vivencia. Lo sistemático y lo situacional. La liberación del pecado y la liberación de la opresión. El lenguaje tradicional y el lenguaje encarnado. La adhesión del entendimiento y la conversión de actitudes. Toda catequesis debe ser proclamación orgánica y sistemática de la palabra de Dios, tal y como ha sido transmitida y enseñada en la Iglesia Católica, con la riqueza del pensamiento de los padres, el testimonio de los santos y las enseñanzas del magisterio. El Catecismo de la Iglesia Católica en su primera parte nos habla acerca de la profesión de fe. En la primera sección nos plantea problemas de interés al hombre en cuanto capaz de Dios y de su revelación. Estos temas ya los hemos comentado con anterioridad. En la segunda sección nos presenta el credo. Este credo desde una perspectiva de la historia de la salvación. El Catecismo de la Iglesia Católica asume este esquema trinitario, aunando a él el símbolo de los apóstoles y el credo de los concilios de Nicea y Constantinopla. Una de las características más importantes de esta sección segunda consiste en que nos presenta un sinnúmero de citas bíblicas. Tras de insistir en que Dios es único, nos habla de la revelación del nombre de Yahvé como un Dios vivo, presente y misericordioso. Recalca que Dios es la plenitud del ser, en contra de los ídolos que no lo son. Luego nos habla de Dios como verdad y como amor, en lo cual se funda la moral cristiana. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas para nosotros creyentes de profesar una fe en un Dios vivo? Ante todo y primero que nada, reconocer la grandeza de ese Dios nuestro. Segundo, vivir agradecidos por su intervención en nuestra vida. En tercer lugar, reconocer la unidad y dignidad de todos los hombres. Y por último, hacer un uso conveniente de todas las cosas creadas.
En su designio amoroso, Dios ha creado libremente al hombre para que participe de su vida divina. Lo invita a buscarlo, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Para esto envió a su Hijo como Redentor y Salvador. Mediante el Espíritu Santo lo hace hijo suyo y por tanto heredero de la gloria. Resulta muy clara y dinámica la exposición de Dios como Trinidad, misterio y fuente del que brotan la creación, la redención y la santificación. A la creación va unida la providencia de Dios, tema no siempre presente en la catequesis, para luego tratar otro tema, tal vez más ausente y más necesario: el mal. El Catecismo de la Iglesia Católica recalca que el hombre es imagen de Dios. En esta idea se basa la moral. Por eso viene a continuación el Tratado del Pecado, en el cual los catequistas han de insistir hoy más que nunca por haberse perdido mucho el sentido del pecado. Un punto clave del Catecismo de la Iglesia Católica es su centralidad en Cristo. Trata el misterio de la encarnación de modo concreto y fundamental, y de la resurrección del Señor como acontecimiento histórico a la vez que trascendente. El Espíritu Santo nos hace reconocer a Jesús como Señor, nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva. Presente desde la creación, se manifiesta de modo especial en María y con plenitud en Cristo. Es el agente principal de la santificación y salvación de los hombres. La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Resumiendo entonces, por amor y mediante palabras y hechos, Dios se revela y nos invita a creer. Nuestra fe es la respuesta a la revelación de Dios y a todo lo que Él nos ha dicho. De ahí que nosotros proclamamos: creo en Dios. Nuestra fe es trinitaria, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego repasamos la historia de sus maravillas en favor nuestro, para al final confesar que tenemos la esperanza puesta en lo definitivo. La segunda parte del catecismo nos expone cómo la salvación que Dios nos ofrece se ha realizado definitivamente por Jesucristo, que a través del Espíritu Santo en su Iglesia la lleva a los sacramentos. Esta parte ha sido apoyada por el Concilio Vaticano II en su documento llamado Sacrosanctum Concilium, del cual el catecismo es su ampliación. La liturgia es tratada con profundidad. Presenta como protagonistas no a la Iglesia ni al cristiano, sino a la Santa Trinidad. En efecto, Dios Padre nos quiere comunicar su amor, su perdón, su palabra, su salvación, y siempre lo hace por medio de su Hijo Jesús y de su Espíritu Santo. Así como Jesús es sacramento del Padre, la Iglesia es sacramento de Cristo, signo e instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres. De la Iglesia, sacramento de comunión, proceden los 7 sacramentos. Por los sacramentos nos incorpora a su vida, nos da la fuerza de su espíritu, nos alimenta en nuestro camino, nos perdona nuestras culpas, nos fortalece en nuestra enfermedad, regala a la comunidad ministros que hagan las veces de Cristo y bendice el amor del hombre y la mujer para bien de la comunidad.
Todos los sacramentos proceden de la Pascua de Cristo y de su resurrección, el acontecimiento culminante de la historia. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Si el bautismo es el primer sacramento, la Eucaristía es la culminación de todos, anamnesis de la Pascua de Cristo. El catecismo de la Iglesia Católica no separa la doctrina de la liturgia. Es decir, lo que creemos es lo que celebramos, lo que vivimos, lo que oramos. Antiguamente, la liturgia era vista como un conjunto de normas para rezar. Hoy el catecismo de la Iglesia Católica nos presenta otra cosa. De ahí su título, Celebración del Misterio Cristiano. Es decir, celebrar lo que creemos. Es necesario que el catequista, tomando estas ideas que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica, presente en una forma inculturada una ayuda para que la liturgia pueda ser expresada en cada cultura. El Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta de una manera muy clara la íntima unión que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús mismo se basa en las enseñanzas del pueblo de Israel y en la liturgia del pueblo de Israel para reasumir en sí mismo y plenificar la antigua alianza del pueblo de Israel en la nueva alianza que Él nos presenta. A veces es de extrañarse que muchos catequistas desconocen el Antiguo Testamento y se quedan solo en las enseñanzas del Nuevo. Los sacramentos muestran que la obra de Jesús trasciende el tiempo. Una cosa es la Pascua como acontecimiento único e irrepetible, ocurrido hace 2000 años, y otra es la Pascua vivida en los sacramentos. En nuestra historia presente, el mismo Cristo, ahora resucitado, actúa para nosotros. Los sacramentos son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. El Catecismo de la Iglesia Católica describe larga y espléndidamente la acción del Espíritu Santo en la liturgia. Él da vida a nuestra celebración. Él es pedagogo de la fe del pueblo de Dios que prepara la Iglesia para el encuentro con su Señor. Da a los lectores y oyentes la inteligencia espiritual de la palabra de Dios y actualiza los acontecimientos que nos salvaron. Gran mérito del Catecismo de la Iglesia Católica es que a lo largo de los contenidos están presentes las relaciones entre lo humano y lo divino, de modo explícito o implícito. Esto da a conocer la gran carga humana que contienen los sacramentos. Otro mérito es cómo considera el sacerdocio bautismal y el sacerdocio ordenado. Quien celebra es todo el pueblo de Dios, pueblo sacerdotal por el bautismo y la confirmación. Sorprende el énfasis que el Catecismo de la Iglesia Católica pone en el aspecto escatológico de la celebración litúrgica. La liturgia es acción del Cristo total, por lo cual, al celebrarla, participamos ya de la liturgia celestial, donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. De modo que la liturgia no se considera solo como un hecho social o moral, sino como anticipo de la celebración de los que ya gozan con Cristo en el cielo. Tiene mucho de memoria del pasado, pero también de profecía y de adelanto gozoso del futuro. Pero también la celebración litúrgica se une a la vida en este mundo, de la cual es a la vez fuente y meta.
Sus frutos son la gracia, la comunión y el servicio a nuestros hermanos. Así, la celebración cambia la vida y ésta continúa la celebración. La moral viene tratada en la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Moral general en la primera sección, moral particular en la segunda sección, un esquema similar al del Decálogo. En el nuevo Catecismo, la moral constituye una respuesta del hombre ante un Dios que nos ha amado primero y a tal grado que nos entrega a su propio Hijo para dar la vida por nosotros. La moral no es presentada como una experiencia humana sectorial, encerrada en sí y basada en sí. El imperativo moral cristiano parte de las verdades expresadas en la doctrina que recuerdan los acontecimientos de la historia de la salvación. La relación entre dogma y moral no consiste solo en que ésta venga después de aquel, sino mediante una continua referencia de la moral al dogma. Esto debe darse aún más en la catequesis viva, pero está ya en el Catecismo de la Iglesia Católica. En la catequesis existe el peligro de estar presentando ramilletes de normas que nunca llegan a ser un conjunto orgánico de principios y actitudes morales. A diferencia de algunos catecismos existentes ya en nuestra iglesia, que evaden tratar algunos temas candentes en nuestra época y de otros que si los tratan lo hacen de una manera evasiva, el nuevo catecismo trata temas sumamente interesantes como pueden ser la ingeniería genética, la fecundación artificial, la migración, las comunicaciones sociales, la homosexualidad, en fin, impuestos, tantos temas como estos que en nuestros días llaman la atención. Pero siempre tenemos que tener cuidado en un aspecto importante. El catecismo de la Iglesia Católica es un catecismo mayor, por lo tanto, los principios morales en el contenido no pueden aplicarse directamente y en forma mecánica en la catequesis viva. Siempre deberemos tener el cuidado de adaptarlos según las necesidades y las capacidades de nuestros catequizandos. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. En esto se fundan los derechos humanos. No es necesario que nadie se los conceda, como no es posible tampoco quitárselos. Aquí se basan la dignidad humana, la unidad y la igualdad de los seres humanos. Siguiendo la tradición moral católica, el catecismo habla de la naturaleza racional del ser humano, de la ley natural y de la conducta según la naturaleza, en base a lo que ha sido puesto en nuestro ser por el Creador. Esto viene a ser la gran plataforma de diálogo con los no creyentes. El catecismo presenta la felicidad como el fin último del hombre, creado a imagen de Dios. La orientación de la persona hacia el fin último confiere a la vida su sentido moral. Si la felicidad es la finalidad de la vida humana, las bienaventuranzas evangélicas ofrecen el camino para llegar a esa felicidad. Estamos lejos de una moral negativa donde encontraríamos solo prohibiciones. ¿Te has fijado que un problema que frecuentemente encuentran los catequistas es tratar de basar en la Biblia algunos problemas morales? Es claro, porque mucha gente cree que en la Biblia están las soluciones de todos los problemas morales. Pero la revelación es una cosa más amplia y progresiva. Comienza en la Sagrada Escritura, pero también la interpretación que el magisterio hace de la misma Sagrada Escritura y después el estudio de los teólogos nos ayuda a ampliar la revelación. Pero esto no quiere decir que los problemas morales de hoy no estén dentro de la revelación. Es cierto, hay verdades morales cuya raíz se encuentra en la naturaleza del hombre, en la naturaleza de la sociedad, y que van siendo propuestas por el magisterio de la Iglesia conforme a la sociedad. Y un trabajo vital que tiene que hacer el catequista es
preservar